Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta mañana para que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Este es un tema profundo del cual nosotros oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro entendimiento y podamos, Señor, cada día tener más luz y anhelar ser más semejantes a ti y comprender mejor nuestra lucha contra la carne y el pecado. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, auxilia a esta maestra que necesita profundamente de tu guianza y de tu dirección, para que podamos traer gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor. Amén, amén y amén. Bien, mis amados, entonces, recordando un poco, haciendo un poquito, de memoria, ¿verdad? Haciendo un poquito de memoria de las clases que tuvimos anteriormente, nosotros vimos claramente que el que guarda la palabra del Señor, ¿qué entendíamos la semana pasada? ¿Qué nos enseñaba el hermano Mauricio? En este, dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, 3 preguntas le dije que íbamos a hacernos en esta mañana. La primera pregunta es, ¿conoces a Dios? Piense, ¿conoce a Dios? Porque dice, el que me conoce, mis palabras guardará. Segundo, ¿amas a Dios? ¿Amas a Dios? Porque Jesús dice claramente, ¿no? Que el que me ama, mis palabras guardará. Entonces, la segunda pregunta importante que cada uno de nosotros tiene que responderse es, ¿amo a Dios? ¿Lo amo como Él espera que lo ame? ¿Entiendo la dimensión de lo que significa amar a Dios? Y una tercera pregunta, que es consecuencia de las 2 primeras, ¿obedezco a Dios? ¿Obedezco a Dios? ¿Por qué? Porque acá dice que el que me ama, mis palabras guardará. Y el apóstol Juan nos dice que nosotros debemos tener esa certeza y esa seguridad, porque al mirarnos y al evaluar nuestra vida, podemos decir claramente cuáles son nuestros afectos, no solamente a Dios, sino a nuestro hermano en Cristo. Y miren, Juan es conocido como el apóstol del amor, y nosotros siempre que pensamos en el apóstol del amor, pensamos en alguien blandito, suavecito, pero acá está hablando Juan de una forma muy radical. Si no amas a Dios, no eres cristiano, dice. Si nosotros decimos eso a alguien, decimos, hermana, no sea dura. Pero acá Juan está diciendo claramente en la palabra, miren ustedes, ahí, si miramos unos versos más arribita, cuando hemos estudiado, dice, el que dice, el verso 4, ¿no es cierto?, del mismo capítulo que estamos leyendo, por eso le estoy diciendo esto ya es un pequeño repaso, una pequeña introducción, el que dice, yo le conozco, la primera pregunta, ¿le conozco a Dios? Y no guarda sus mandamientos, qué fuerte. ¿Qué le dice Juan? Es un mentiroso. O sea, para Juan no hay medias tintas. No hay colores intermedios, o blanco o negro. O estás en la verdad o estás en la mentira. O estás en la luz o estás en las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y definitivamente la verdad no está en él. Entonces, ¿se dan cuenta? Verdad, mentira. Pero el que guarda su palabra, y ahí viene, ¿no?, la tercera pregunta que les hice, ¿me obedeces? Y yo me he hecho estas preguntas estos 3 días, hermano, que estoy meditando en esto pasar. Me he preguntado, ¿le conozco? Y tengo que reconocer, hermanos, que no conozco a Dios en toda la dimensión que debería conocerlo. Que cada día, como hijo de Dios, voy aprendiendo y lo voy conociendo más. Y es verdad. Y es verdad las preguntas que nos hace acá Juan, porque Juan no nos está llamando a tener una vida religiosa,
sino que Juan nos está llamando a tener una vida cristiana basado en convicciones. ¿Se dan cuenta? Él nos está llamando a no tener una vida descansada en que yo sé, en que yo sé esto, yo sé los 10 mandamientos, yo sé los 4 evangelios. No, está basándose en que si tú has tenido una relación, una experiencia con Dios, de tal manera en que tú puedes decir, yo le conozco. Y yo pensé en un ejemplo, dije, ¿qué ejemplo les llevaría? Por ejemplo, yo le puedo hablar de Donald Trump. Todos, bueno, puedo asumir, no voy a asumir. Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos y también fue un famoso dueño de cines y películas, un multimillonario, porque está vivo. Y cuando fue elegido presidente de los Estados Unidos, yo me interesé mucho más por saber de sus fortunas, de sus millones. Y sabía muchas cosas de Donald Trump. En sus campañas estaba viendo quién era su primer vicepresidente, que era un cristiano, que de buen testimonio. Pero como Donald Trump salía con una Biblia bajo el brazo, yo quería saber si verdaderamente era cristiano, ¿no? Pero no lo encontraba nada vinculante con una iglesia y un compromiso, sino que él iba a los diferentes eventos cristianos y se identificaba como un defensor de la fe cristiana, ¿no? Y por eso todos los cristianos tendían a apoyarlo, porque el otro movimiento, que era el de los demócratas, defendía mucho el movimiento LGTB, los movimientos liberales extremos en Estados Unidos. Pero yo no puedo decir, yo conozco a Donald Trump. Yo sé, puedo hasta describirle cómo es su imagen, dónde tiene sus casas, cómo son sus casas millonarias, cómo es su esposa, sus hijos, cómo habla, cómo alienta a las masas ahí en los estadios, pero no le conozco. Y así puede ser nuestra vida mucho tiempo, y eso me preocupa, hermanos. ¿Me entienden? Que viniendo aquí a la iglesia y escuchando los mensajes, podemos saber de Jesús que hizo milagros, señales, prodigios. Podemos de Jesús que anduvo en Galilea. Podemos saber de Jesús que Él es la promesa que envió. Podemos saber, pero Dios no quiere solo que sepas, Dios quiere que lo conozcas. Y el conocimiento es producto de una relación, de comunión, de intimidad. Por eso Juan dice, yo les hablo, ¿se acuerdan? Hijitos míos, el verso 1, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación. Entonces, Él comienza recordándonos y diciendo, yo les escribo intencionadamente porque estaba pasando, ¿qué cosa estaba pasando ahí en esta iglesia? Que muchos decían que eran cristianos, pero que se comían unos a otros, se dañaban unos a otros, murmuraban unos de otros. Y él decía, eso no puede ser, porque si conocen a Dios, el amor de Dios tiene que estar en sus corazones, ¿recuerdan? Y no guarda sus mandamientos, no guarda su palabra. Entonces, ahora, cuando entramos a la parte que me toca a mí en esta mañana, yo quiero que entren con ese pensamiento, con esa claridad. ¿Conoces a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Obedeces a Dios? Si eso pasa en tu vida, Juan dice, no les estoy hablando de un mandamiento nuevo. No les estoy hablando de un mandamiento nuevo. ¿Por qué dice que no nos está hablando de un mandamiento nuevo? Porque ya lo había dicho siempre Jesús. Amén. Ya lo había dicho Él siempre. ¿Qué había dicho Él siempre? Que el que le ama a Él va a vivir de una manera totalmente diferente. Va a vivir en la luz, ya no en las tinieblas. Y esta es la metáfora que vamos a tratar de entender en esta mañana. Si estamos en el lugar correcto, si tenemos la claridad no solamente de la verdad de Dios que sabemos y conocemos, sino que también vemos, ojo, vemos esa verdad y la comprendemos, dice que eso se va a internalizar en nosotros. ¿Y qué cosa va a hacer ese amor? Nos va a perfeccionar. Por eso el verso que leíamos, ¿no? Verdaderamente
el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque ¿qué dice Romanos 6? Que cuando Dios viene a nuestra vida y a nuestro corazón y nacemos de nuevo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Que antes, ¿cómo eran nuestros corazones? Eran duros, insensibles, egoístas, de piedra. Por eso tú no puedes comenzar la nueva vida en Dios sin el nuevo nacimiento. No puedes comenzar una nueva vida sin aceptar que eres un pecador y que necesitas ser reconciliado con Dios. ¿Recuerdan cuando hemos estudiado Gálatas? ¿O ya se olvidaron? Hay una vida natural y hay una vida espiritual. Y la vida natural son conocidas. Y en la vida espiritual, los frutos del Espíritu se conocen: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, miren qué importante cómo el Señor nos está llevando a una madurez, a un crecimiento. ¿Por qué es esto? Porque dice que ni bien hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Él ha comenzado, Él ha iniciado una nueva vida en nosotros, ¿verdad? Para ir haciéndonos cada vez más como Él. Más como Él. Ser cada vez más semejantes a Él. Él establece ese vínculo entre el amor a Dios y la obediencia a Dios. No podemos hablar de amor a Dios sin obediencia a Dios. Ahí viene el punto principal. Tengo en la mente desde el jueves, creo, desde el viernes que estaba estudiando esto, la pregunta, ¿no? ¿Y por qué la pregunta de Jesús a Pedro? ¿Se acuerdan cuando Pedro se siente decepcionado de sí mismo? ¿Cuándo Pedro se sintió decepcionado de sí mismo? Muy bien, hermana Guadalupe. Él se sintió decepcionado de sí mismo cuando negó a Jesús. Él que juraba que él iba a ser leal. Y él que juraba y había sido sincero en su juramento. Pero en un momento en que su vida se vio en peligro, él negó a Jesús. Y esa actitud, como todavía no entendía lo que estaba pasando en él, le hizo sentir que él era un fracasado, que iba a volver a fallarle y que ¿para qué estaba en eso? Mejor vuelvo a las redes. Entonces, cuando vuelve a las redes, ¿qué le dice el Señor a Pedro? ¿Qué le pregunta? ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? ¿Se dan cuenta? No le recrimina por qué no le ha obedecido, sino le pregunta si lo ama, porque la obediencia es una consecuencia del amarlo, y el amarlo es una consecuencia de conocerlo. ¿No? Cuando un amor se desarrolla, un amor se acrecienta, uno dice, mientras más te conozco, más te amo. ¿No? Por eso que cuando llega el divorcio en el matrimonio, ¿qué dices? Que no te conocía cómo eras, pues. ¿O no? Y ahí es donde viene la ruptura, ahí es donde viene el desenlace fatal. Nunca te mostraste como eras. Pero déjeme decirle que el Señor sí se muestra como Él es. Amén. Él nunca nos ha engañado. Él nunca nos ha dicho que esto va a ser un camino fácil, ni que esto va a ser un camino color de rosa. Él ha dicho que ancho es el camino que lleva a la perdición, pero que angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces la pregunta por eso a Pedro es, ¿me amas? Y acá el Señor está diciendo, si verdaderamente el amor de Dios está en nosotros, entonces vamos a ser perfeccionados definitivamente. Vamos a tener esas piedras ahí, esas lijas en el camino que nos van a estar haciendo mostrar hasta dónde nosotros de verdad estamos amando a Dios. Estamos manifestando obediencia a Él. En Juan 14:15... Si me amáis, ¿qué dijo Jesús? Guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y miren, ahí ya Jesús está revelando su labor intercesora. Porque ¿qué dice el verso 16? Israel. Yo rogaré al Padre, que dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. ¿Qué cosa es? ¿Dónde está sentado ahora Cristo a la diestra del Padre? ¿Qué está haciendo a la diestra del Padre? Intercediendo por nosotros. Si me amáis, guardaré mis mandamientos. Como tú
te das cuenta que no puedes y se te complica, entonces vienes a Cristo y Cristo le ruega al Padre: Padre, la promesa del Espíritu, el poder del Espíritu debe estar en tu Hijo. Por favor, yo les dije que les enviaría el Consolador. Envía tu Espíritu para que Él sea alentado, para que Él sea animado, para que venza su carne, venza su naturaleza pecaminosa. Jesús nunca dijo que la promesa del Espíritu iba a estar desvinculado a la obediencia. Por lo contrario, la promesa del Espíritu está vinculada a la obediencia. Que el Espíritu Santo les vaya revelando, hermanos, lo que Dios nos está enseñando. Es algo profundo y poderoso lo que nos está revelando en esta mañana. Así que dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. No les estoy hablando de nada nuevo. ¿Por qué dice que no les está hablando de nada nuevo? Porque esto era desde el principio. Este fue el deseo de Dios: formar una comunidad donde vivan amándose los unos a los otros. Y en esa comunidad donde se iban a amar los unos a los otros, ¿verdad? El amor de Dios iba a ser perfeccionado. Desde Levíticos 17, déjenme recordar, en Levíticos, no encuentro el verso en mis notas, pero estoy segura que es Levíticos, 19, verso 18. Jaime, léelo por favor. Levítico 19, verso 18. Entonces desde el principio no les hablo un mandamiento nuevo. El deseo mío de que guarden y obedezcan mis mandamientos ha estado profundamente relacionado a que como fruto de la obediencia tú y tu hermano se lleven bien, no se odien. Pero ¿qué había pasado? Ese mandamiento no había podido ser cumplido. ¿Por qué? Porque en ese corazón que todavía estaba cargado de pecado y egoísmo era imposible amarlo en la dimensión que debía ser amado. Entonces, acá viene esta metáfora complicada para que la podamos entender. Dice: no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Y ya hemos visto que era un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. O sea, desde Génesis hasta el ingreso de Jesús al Nuevo Testamento, siempre habían oído ese pasaje, ese mandamiento. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, ¿qué dice? Os escribo un mandamiento nuevo. Ay, Juan, ponte de acuerdo. ¿Es nuevo o es antiguo? ¿En qué era nuevo ahora? Era antiguo en que el deseo de Dios y el amor de Dios y su palabra había sido enviada para obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que sí, nos amemos los unos a los otros, pero se había visto claramente que el hombre en su naturaleza caída era imposible. Por eso recuerdan la promesa en Ezequiel: os daré un nuevo corazón y quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y con ese corazón de carne, ¿qué cosa iban a poder hacer? Obedecer sus mandamientos. ¡Aleluya, hermanos! Por eso, fuera del nuevo nacimiento no podríamos hablar de amor al prójimo. Fuera del nuevo nacimiento no podemos hablar de amarnos los unos a los otros. Entonces ahí está diciendo: más ahora os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él. ¿Quién era Él? En Cristo Jesús. Lo nuevo ahora es que hay alguien que ha cumplido todo lo que nosotros no pudimos cumplir, que hay alguien que ha obedecido todo lo que nosotros no podíamos obedecer y que ha ganado para nosotros, ¿verdad?, la oportunidad de tener acceso al Padre y volver a tener comunión con Él. Por eso dice: hijitos míos, esta cosa les escribo para que sepan que cuando pecan o tienen alguna debilidad, ya no pueden decir: yo no puedo, eso está... No, Jesús dijo que rogaría al Padre. Él está a la diestra, tienen un abogado. Vengan, humíllense, reconozcan que en ustedes todavía hay orgullo, soberbia, resentimiento. Díganle de frente: Señor, esta persona me cae mal, ¿cómo puede ser tan necio? Ayúdame a amarlo dentro de su necedad, porque debo entender que esta persona no tiene la luz que yo tengo. Amén. Cuando entendemos eso, hermanos, nuestra perspectiva cambia. Yo he estado lidiando con una persona bastante difícil en estos meses,
no días, meses. De verdad. Pero yo noté algo, cómo había afectado las vidas que habían estado al lado de esta persona y les había cambiado el carácter y les había hecho quedar un resentimiento muy serio. Y yo decía, no, a mí no me va a hacer ese daño. Pero cuando pasaron los meses yo me daba cuenta que yo también me molestaba y que rápido perdía la paciencia con esa persona. Así que me fui a orar. Le dije, Señor, ministra mi vida y mi corazón. Me cae mal, Señor. Y encima es necia. Así iba y así oraba y le decía al Señor, por favor, Señor, ponme palabras, ponme amor en mi corazón para que yo hable de una manera que ella entienda que no soy su enemiga. Han sido las oraciones más sinceras que he podido hacer delante de Dios. Y de verdad, hermanos, por la gracia y la misericordia del Señor lo digo, milagro del Señor, casi un mes y medio ya, que llegamos a estar de acuerdo, que llegamos a sacar cosas adelante, que ya no hay tanta contradicción. Ese es un milagro. Los mismos compañeros cuando conversamos y así, notan que Dios está haciendo un milagro. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor. Y el Señor dice que entre hermanos debemos amarnos. ¿Cuál es el mayor dolor que siente un padre? Cuando ve que sus hijos se pelean. ¿Sí o no? Cuando ve que sus hijos se pelean, que siendo hermanos del mismo padre, de la misma madre, están ahí que se descuartizan. O que el otro no le tiene paciencia, o que el otro no es generoso con su hermano. No le puedes prestar, no le puedes dar. ¿No es esa nuestra lucha? Dios es Padre y nosotros somos sus hijos. Mi nieta es bien astuta, bien inteligente. La chiquitita es... Será porque como vive con nosotros le escucho más lo lista que es, ¿no? Y ahora por estas cosas de la quimio, así tiene un poquito de asco a las comidas. No las come con mucha aceptación. Sus papás tienen que hacer mucho para que ella coma, sobre todo las comidas saladas, ¿no? Las dulces se las puede comer todas de un tiro. Y entonces cuando ya ella ve que su papá está perdiendo la paciencia, se voltea y dice, papito, te quiero mucho. Imagínense, voltea a ver esa peladita ahí y que su papá le diga, papito, te quiero mucho. Y él le dice, pero si me quieres, Emilia, come, por favor. Porque un padre no puede comprender cómo es que alguien que le puede decir que le ama, que papito, sabiendo que su papá solamente quiere siempre el bien para ella, no le obedezca. Pero a veces nosotros parecería que tuviéramos la edad de Emilia delante de Dios. Él nos da mandamientos, ordenanzas que son para nuestro bien, que son para nuestra salud. Y lo que Dios espera es que si le decimos, Señor, te amo, Él espera obediencia, reconocimiento de su autoridad, reconocimiento de que es nuestro Padre y quiere lo mejor para nosotros. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Que es muy difícil. Si nosotros en lo natural que somos padres y nuestros hijos nos dicen que nos quieren, lo primero que le pedimos es obediencia. Tenga la edad que tenga, hermanos. Si tiene 18, si tiene 20, sí, mamá, yo te amo. Pero entonces, ¿por qué no sigues mis consejos, hijo? Yo no te hablo para mal. Eso es lo primero que le decimos cuando estamos con nuestros hijos. Entonces, lo primero que Dios está diciendo, si me amas, lo primero que yo espero es que guardes mi palabra, que obedezcas mi consejo porque te va a ir bien. Nada de las cosas que Dios ha hecho es para que nos vaya mal. Dice, sin embargo, este mandamiento nuevo, que es verdadero en Él, en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, acá viene algo importante en esta metáfora. Miren lo que dice. El que dice que está en la luz, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, este todavía están en tinieblas. O sea, este no ha nacido de nuevo. Óigame, Juan es el apóstol del amor. Nosotros diríamos, hermana, no le habla así todavía. El hermano ya poco. No, él dice, no lo ama a su hermano, está en tinieblas.
no ha conocido a Dios. O estás en la luz o estás en oscuridad. Pero para Juan no hay medias tintas. Para Juan no hay ese tipo de reacción. O sea, entiendo que no puedo tener el sentimiento, pero sé que debo tener el sentimiento. Y que debo humillarme a la presencia de Dios para que Él obre y me perfeccione y el amor de Dios sea derramado en mi corazón de tal manera que el mundo vea y glorifique el nombre del Señor. Porque dice claramente, no. Si tú no amas a tu hermano, tú no estás en la luz. Estás en tinieblas. Porque el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Qué nos advierte Jesús? Dice, ay de aquel que es tropiezo para uno de estos mis pequeños. Y hay tropiezo porque cuando tú no estás en la luz y verdaderamente el amor de Dios no ha sido derramado en tu vida, hermano, hay resentimiento, habladurías, quejas, murmuraciones, soberbia, orgullo, menosprecio. Hay tropiezo para su propia vida y para la vida de los demás. Y aquí va lo importante, porque miren, esta metáfora es un poquito complicada, pero que Dios permita que me ayude a mí y a ustedes a entenderlo. Dice, Cristo ha introducido al mundo su reino. O sea, en medio del mundo de las tinieblas, porque este mundo está, por este tiempo, en el control de Satanás, ¿no es cierto? En este mundo de tinieblas, ¿qué dijo Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. O sea, ha venido entre esa densa neblina y nebulosa que es el mundo, con las mentiras que del diablo lo tiene, ha introducido la luz que es Cristo. Entonces, cuando venimos a Cristo, aunque estamos en la luz, no vemos todo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están cegados espiritualmente. Entonces, ¿qué le dijo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué hemos dicho? Que dentro del nuevo nacimiento es que recién podemos ver. Es que recién podemos comprender y decir, esa persona no solo está en tinieblas, sino que esa persona es ciega. Entonces, imagínense, un cuarto oscuro y encima ciego. ¿Qué va a ver? No va a ver nada. Y eso es lo que nos está diciendo acá Juan. Juan está diciendo, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. O sea, no solamente está en un mundo entenebrecido, sino que no tiene luz, no tiene visión, no le ha sido alumbrado su entendimiento para que pueda comprender que este mundo está bajo el maligno y bajo pecado. Por eso es que nosotros nunca podemos pretender que alguien que no conoce a Dios entienda y comprenda que está mal, que debe arrepentirse. No, hermanos, si Dios no le alumbra el entendimiento por medio de su espíritu, esa persona nunca cambia, nunca se convierte. Por eso el nuevo nacimiento y la conversión es una obra de gracia y de misericordia de parte del Señor, en la cual nosotros no tenemos nada que ver. No hay jactancia en nosotros decir, ay, nosotros sí nos damos cuenta porque hemos sido más inteligentes. No. Es Dios que en su gracia nos ha alumbrado y nos ha permitido nacer de nuevo. Si no, no tendríamos la luz. Por eso hay personas que tú te puedes pasar la vida predicándoles y siempre son los mismos. Ya les dije, pueden saber de Dios, pero no conocen a Dios. Pueden estar informados, pero no conocen a Dios. Sus vidas siguen siendo las mismas. Nunca cambian. Entonces, eso es lo que Juan nos quiere hacer entender. El mundo no solamente está en tinieblas, sino que los que están en el mundo encima están ciegos. Y eso es verdad, ¿no? Porque claro, el mundo es terrible, pero el interior de las personas que están en el mundo también están en tinieblas. Su mente está con filosofías huecas, ideas equivocadas, con cosas terribles. Ahí entendemos cuando dice el Señor, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu alma, con todas tus emociones, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Porque nuestra mente está cautiva en muchas cosas de oscuridad.
sea, el mundo está en tinieblas, pero la gente que está en pecado en el mundo también está en oscuridad, también está en tinieblas. Así que son doblemente ciegos. Dios tiene que hacer dos cosas: sacarnos de las tinieblas por medio de darnos la luz del Evangelio, pero del mundo no salimos inmediatamente, estamos en el mundo. Solo que ahora tenemos la luz, y con la luz de Cristo es que nos vamos perfeccionando, es que vamos entendiendo y vamos comprendiendo cada día más. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que el Señor dice que el amor hacia los hermanos es el fundamento de la vida cristiana. Es tu termómetro. ¿Conozco a Dios? Si conozco a Dios, ¿por qué no puedo soportar a fulano o a mengano? Si conozco a Dios y amo a Dios y guardo sus mandamientos, ¿por qué en mi corazón todavía hay egoísmo, hay odio, hay rencor, hay resentimiento? Señor, te conozco, derrama de tu amor en mi corazón. Tú has dicho claramente: yo rogaré al Padre, porque yo quiero que donde yo estoy ustedes también estén. Juan no habla de un mandamiento antiguo solo porque la ley fue dada, sino que habla de un mandamiento nuevo porque ahora tenemos las condiciones para cumplirlo. ¿Qué dice Juan 13:34? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, y que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. O sea, ese agapao, ese amor de Cristo, ese amor servicial, ese amor profundo por la humanidad, no respondiendo mal por mal, siendo manso y humilde de corazón, estando siempre en esa disposición de un espíritu de servicio y de negación propia a Él. Nosotros tenemos que entender que Él nos ha dado ejemplo. Nos ha dado ejemplo de amor. Él dice claramente: yo no quiero cualquier tipo de amor. Ustedes en su mente todavía tienen muchos conceptos de amor del mundo, pero yo quiero que tengan los conceptos de amor del que yo les he enseñado. Dice: un mandamiento nuevo os doy. Eso era lo nuevo, ¿no? Porque el mandamiento era también antiguo, pero eso era lo nuevo del mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo os he amado, no como a ti te parece, no como tú has entendido, sino como yo te he amado. Yo espero de ti que tú seas manso, que tú seas humilde, que tengas un amor sacrificial, así también os améis los unos a los otros. Juan está diciendo, ¿no? Eso ustedes lo saben, pero evalúense, confróntense. ¿Está este amor en ustedes? Dios les ha traído a un nuevo orden de vida, una nueva manera de vida, una nueva manera de amar. Dios les ha traído a eso. ¿Están amando así? Hemos pasado de un mundo natural a un mundo espiritual. Nacemos de nuevo y como cristianos nacidos de nuevo, hermanos, nuestro deseo, nuestro mayor deseo debe ser semejantes a Él. Recuerden lo que Él dijo en el verso 6 de Juan, primera de Juan 2:6. ¿Qué dice? ¿Lo podemos leer? ¿Qué dice? Amén. Entonces, ¿entienden? Para Juan no hay medias tintas en esto. Si tú dices que tu dicho sea corroborado con tus hechos, eso es lo que está diciendo Juan. Y él es el apóstol del amor. Él está diciendo una confrontación seria y fuerte para nosotros, ¿no? En esto hemos sido perfeccionados, dice el Señor. En esto hemos sido perfeccionados. En que ya no hacemos las cosas como nosotros queremos, sino como Él quiere. No es fácil, hermanos, pero si Él tiene la preeminencia en nuestra vida, debe serlo siempre.
en toda circunstancia. Ayer tuvo mi esposo un gesto muy bonito conmigo. Yo siempre ando hablando cosas no muy agradables, pero esta vez voy a hablar una cosa muy agradable, muy bonita. El día viernes 2 de febrero cumplimos 45 años de matrimonio. Y él hizo algo muy simpático. Me regaló una torta Red Velvet, es mi torta favorita. Lamentablemente yo llegué muy tarde, tuve reunión de Junta Nacional y no pude llegar a la hora para que podamos comer la torta. Pero cuando llegué él no estaba molesto y eso me alegró mucho. De verdad que me alegró mucho, me alegró muchísimo. Y me quedé tranquila. Entonces, al día siguiente íbamos a ir a comer y ya, pues vamos a comer. Y yo estaba muy dudosa si era chifa, si era pescado o si era KFC. Porque me encanta el KFC. Y nunca me dejan comer por los triglicéridos. Y entonces me gustó lo que él dijo. Come lo que quieras comer, Charo, me dijo. Come lo que quieras comer, ¿de verdad? ¿De verdad? Le dije. A ver, cómprame KFC. Y fuimos a KFC, no lo podía creer. No lo podía creer. Así que ayer comí KFC, mi comida favorita. Pero él se negó porque él no comió ni la presa. La justa comió un poquito de papa frita porque no le gusta a él acá el KFC. Para él él es un enemigo porque tuvo hepatitis 2 veces cuando fue niño. Entonces la grasa para él es, no, bien lejos, bien lejos. Pero me agradó y estaba contenta porque, como le digo, tres días he estado estudiando la clase porque quería responderme yo las preguntas. ¿Me conoces? ¿Me amas? ¿Me obedeces? Yo quería responderme las preguntas. Y me daba cuenta que me falta conocer mucho a Dios. Me di cuenta que me falta amarlo más. Y me di cuenta que me falta obedecerlo más, ¿no? Y en ese gesto que Carlos hizo me dio un gran ejemplo de lo que significa amar. No significa muchas veces complacerse a uno mismo, sino hacer las cosas por las personas que se aman. Entonces, hermanos, Dios no está demandando por nosotros algo que Él no haya hecho por nosotros. Él, si exige amor, es porque Él dio a su Hijo unigénito. Si exige amor es porque Él entregó un ejemplo vivo en Cristo Jesús para amarnos con un amor supremo, de negarse a su privilegio de ser hijo de Dios, de despojarse de su trono de gloria, de vivir en medio de una humanidad caída, de sufrir el menosprecio y el vituperio de una humanidad que está en tinieblas. Yo pude entender muy bien hoy día, ayer, en la madrugada, de que realmente cuando Jesús dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, Él los estaba viendo como aquellos que estaban en tinieblas y encima eran ciegos espirituales. Su interior era un interior oscuro donde no había cabida para sus mentes que alguien pudiera sufrir y amar de esa manera. Por eso Jesús decía, yo les dejo un nuevo mandamiento, yo les dejo un nuevo orden, les dejo un nuevo modelo. Ustedes han venido a la luz, ustedes son los únicos que pueden alumbrar estas tinieblas. Ustedes son los únicos que pueden demostrar el poder transformador del Evangelio. Porque en un mundo caído, donde todo es oscuridad, donde nadie puede ver, ¿verdad?, un beneficio hacia el otro, sino su propio provecho y beneficio, ustedes pueden mostrar el amor de Dios derramado en sus corazones. Ustedes pueden perdonar lo imperdonable. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender lo que está diciendo Juan. El que no tiene esta actitud, pruébese, pase este examen, no está en la luz. Porque si aborrece a su hermano, si tú tienes algo contra alguien, algún sentimiento que no debes tener, ten cuidado, porque es un indicador de que no estás en la luz. Si tenemos algo contra alguien, nosotros lo reconocemos, como les he testificado ahora. Y venimos al Padre y le pedimos que quite todo eso de nuestro corazón, porque no proviene de Él, no proviene del Padre. Nosotros ya no estamos en tinieblas, nosotros tenemos la luz, nosotros sabemos lo que nos agrada y nos desagrada, porque el amor de Dios ha sido revelado en nuestros corazones. Nosotros sabemos qué sentimiento debemos sentir y qué sentimiento no debemos sentir.
Y debemos luchar contra ese sentimiento, porque para eso Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Amén. No luchamos con nuestras fuerzas, hermanos, somos débiles. Ahí está la unción, ahí está el poder de Dios en nuestras vidas. Dice que esto éramos antes, pero ya no lo somos. ¿Qué dice Tito 3:3? Ya voy a terminar. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, hermanos, de tener ese corazón insensible, de tener ese corazón duro, ese corazón que podía aborrecer con facilidad, que podía estar lleno de malicia, de envidia. Él nos salvó, hermanos. No por obras de justicia, no que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Gloria al Señor. Eso es el nuevo nacimiento. Una nueva vida, un nuevo reino, una nueva luz, una nueva perspectiva. No respondemos mal por mal, no damos el segundo golpe con mayor dureza. Por lo contrario, amamos. Aunque amando más, seamos amados menos. Amén. Aunque amando más, seamos amados menos. Y amar no significa consentir. Amar muchas veces es corregir. ¿Qué padre hay aquí que cuando ve a su hijo que no está como debe estar, no lo corrija? Sería un padre que no ama a su hijo. Entonces, a veces pasan cosas en nuestra vida que son la mano de Dios sobre nosotros, no porque no nos ame, sino porque nos ama, porque somos hijos y quiere que nos encaucemos y andemos como Él quiere. Así que por la renovación en el Espíritu, el cual se ha derramado sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amémonos los unos por los otros, intercedamos los unos por los otros, descansemos en que examinándonos, evaluándonos, si estamos en la luz, si el amor de Dios está en nosotros, le conocemos, le amamos, le obedecemos. Son 3 preguntas que debes llevarte esta mañana. Padre, oro, vengo a ti en esta mañana. He expuesto tu palabra, Señor. Reconozco mi deficiencia, mi debilidad, pero vengo a ti, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que sé que cada domingo hacen un gran esfuerzo, Señor, un gran esfuerzo, porque te aman. Ellos muestran su amor en esto, Señor, en que no hacen las cosas fáciles, no hacen las cosas cómodas para su carne, sino en que te aman y saben que tu amor demanda sacrificios, demanda un camino angosto, Señor. Pero queremos en esta mañana, a la luz de tu palabra expuesta, escudriñarnos, reconocer, Señor, que necesitamos abundantemente de tu gracia, abundantemente de tu poder. Que nos llenes de tu Espíritu, que nos llenes de tu Espíritu, que nos llenes de tu Espíritu, Señor. Llénanos, llénanos. Y tu Espíritu Santo no es llenarnos para sentir manifestaciones emotivas, sino para ser cambiados, transformados, renovados. Oh Padre, para la gloria, para la alabanza de tu nombre, Señor. Renuévanos, renueva espíritu recto dentro de nosotros. Haznos caminar contigo, haznos vivir contigo, haznos descansar en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.